Bienvenidos a una nueva clase de la materia de interculturalidad. Estamos en la unidad 2, aproximaciones conceptuales acerca de realidades multiculturales, y estamos viendo una segunda parte acerca de este título, de este tema. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la ciudadanía, modernidad y pueblos indígenas. Una de las demandas indígenas y de su acción junto con otros actores de la sociedad es que impulsan una redefinición de las formas de convivencia política y de convivencia social también. La ciudadanía es una identidad política común a individuos que son miembros múltiples de múltiples comunidades que poseen distintas concepciones del bien, pero que además aceptan someterse a ciertas reglas para sus objetivos. La ciudadanía es una meta por alcanzar para asegurar la democracia, que debe compatibilizar las pertenencias en la sociedad con la pertenencia de la comunidad política. El proceso de ciudadanización busca ampliar tres tipos de derechos ciudadanos, los cuales son derechos económicos, derechos políticos y también tenemos los derechos sociales. En el siglo XIX se creía que el reconocimiento ciudadano implicaba el ejercicio de los derechos individuales y por lo tanto no era necesario una protección legal adicional en los diferentes aspectos como trabajo, la salud, educación y otros. Entonces, en este siglo, por estas razones que se hicieron leyes para proteger a los niños y a las mujeres, ya que los niños y mujeres no eran considerados ciudadanos, entonces en el sentido de igualdad legal quedaban fuera de esta condición. Por eso es que era necesario que se hicieran leyes para proteger y para poder darles un respaldo en cuanto al aspecto legal en su condición. La estructura política moderna tiende hacia la igualdad y a la creación de una autoridad gubernamental que tenga un alcance nacional. Es importante tener en cuenta que la Constitución del Estado Nacional moderno, del Estado Nacional actual, es la fuente originaria de los derechos de la ciudadanía. En la Constitución es donde encontramos la base de los derechos que tenemos como ciudadanos, en donde se busca la igualdad nacional a través de la Constitución. La política se extendió en todo el ámbito nacional y de esta manera es que las clases bajas también tienen la oportunidad de participación que no tenían antes. Si bien la extensión de la ciudadanía a las clases bajas es un logro importante, también implicaba en muchos niveles una institucionalización de criterios de igualdad, lo cual daba origen a nuevas. Y aquí es donde surge la burocracia en este sentido. La ciudadanía, más que un privilegio otorgado por el Estado, es un derecho. La ciudadanía se vincula con los derechos económicos, con los derechos sociales y también con los derechos culturales, y la exigencia de formas no exclusivas o excluyentes de ciudadanización. De esta manera surgen las demandas de ciudadanas de las mujeres y de los jóvenes, y aquí es donde se empieza a hablar de una ciudadanía activa. En cuanto al debate sobre la ciudadanía y los derechos indígenas, la ciudadanía es el sentido de pertenencia de los sujetos y también de los grupos sociales a lo que es una comunidad política organizada a través de un Estado o una nación territorial. Por otra parte, el nacionalismo es identificado con el Estado y se constituyó en la inclusión ciudadana. La ciudadanía es en un sentido de pertenencia relacionado con derechos, formas de inclusión y también la participación en los diferentes ámbitos como el ámbito político y cívico, ampliándose también hacia lo que es la cultura y la economía. En este sentido, esta visión plantea la exigencia entre el individuo y el Estado para pensar también en el grupo como sujeto social que tiene derechos y también tiene deberes. La igualdad ante la ley de todos los ciudadanos tiene una contradicción. Parte de ese supuesto de que todos somos iguales es cierto hasta un punto, pero, sin embargo, en el caso de los pueblos indígenas y otros grupos, como grupos religiosos o grupos sexuales, este principio se confronta con el derecho individual
Se confronta el derecho individual que golpea el interés colectivo o el interés grupal. De ahí es que en el ámbito jurídico se empieza a hablar de lo que es el derecho de las minorías, esas minorías, esos grupos de minorías, en cuanto a los grupos religiosos, culturales, entre otros, o de los derechos colectivos que pueden realizarse con relación al cumplimiento de los derechos individuales. La sociedad cambió, surgieron nuevas demandas, se produjeron procesos de reafirmación de identidades que exigen valoración, reconocimiento y protección por parte del Estado a los ciudadanos. De esta manera es como eso definido como lo indio, que hasta hace poco era un sinónimo de atraso, un sinónimo de pobreza, es reivindicado por los mismos actores indígenas. Estos actores indígenas que someten a revisión esta terminología que otros tienen de ellos. Y estos grupos pasaron de ser etnias a ser pueblos indígenas. De esta manera es como estos actores reivindican su derecho a ser considerados por parte de un estatuto legal que les permite el derecho a la participación política, también al control de sus recursos propios y también a la independencia en cuanto a la toma de decisiones. Se debate entonces la necesidad de ir más allá de la igualdad y asumir una política de reconocimiento de las diferencias culturales, pero que pueda expresarse en los estados pluriétnicos y multiculturales. El problema surge en este sentido al definir el reconocimiento en cuanto a que sea solamente moral o plantear transformaciones normativas que regulen la convivencia social de una manera más efectiva, de una manera más visible y no sea solamente algo moral. En cuanto al multiculturalismo y la administración de las diferencias culturales, el multiculturalismo surge dentro de los procesos de resignificación de lo que es la cultura como un principio normativo respecto de la política y también respecto de las formas de organización social. En este sentido, las explicaciones culturales, los conflictos de la sociedad se han vuelto más frecuentes hasta generar una larga lista de procesos y de fenómenos sociales muy distintos entre sí. Así se ha pasado de lo que es el choque de las civilizaciones a las guerras culturales por esta diferencia en cuanto a las luchas que existen en los diferentes grupos culturales como elemento constitutivo de la política mundial del nuevo milenio. Existe un multiculturalismo filosófico o doctrinario que tiene enfoques y posturas éticas que entienden el multiculturalismo como una forma de comprensión y también una forma de ordenamiento de la sociedad en función de valores y principios políticos. En el debate actual se procura redefinir el carácter de la comunidad política y el Estado a partir de reasignar ideas de bien común, pero también sobre la búsqueda de mecanismos jurídicos e institucionales que alienten y protejan definiciones en el ámbito multicultural normativo. En la actualidad, el multiculturalismo es definido a partir de tres perspectivas distintas. Una de esas perspectivas es la perspectiva descriptiva o explicativa y se refiere a un proceso sociológico y cultural, un hecho social que existe en la mayoría de los estados nacionales y que están compuestos por una heterogeneidad social y también cultural. Por otra parte, tenemos otra perspectiva que es la normativa y defiende el respeto, la valoración y aceptación de la diversidad cultural de los individuos y los grupos con derechos y deberes diferentes. Es una forma de administrar y superar las desigualdades por las diferencias culturales de los diferentes grupos de los estados nacionales dentro de sus regiones y en este sentido se basa en la tolerancia y en el respeto de la diversidad y también la diferencia que existe entre cada grupo. Y tenemos una tercera que es la filosófica o doctrinaria. Se basa en enfoques y posturas éticas que entienden el multiculturalismo como una forma de comprensión y ordenamiento de la sociedad en función de valores y principios políticos y es uno de los más difundidos en la actualidad.
la autoevaluación para el tema avanzado el día de hoy respecto a lo que es la ciudadanía, la multiculturalidad y todo este debate que existe en cuanto a desarrollar unas políticas que tengan un impacto real y no sean solamente conceptos morales, sino que realmente se logre un cambio a través de políticas. Esta autoevaluación 9 dice así: explica un ejemplo de un derecho que ejerces como ciudadano. Estábamos hablando en esta clase acerca de la ciudadanía y las diferentes características, y en este caso, hablando en el tiempo actual en el que vivimos, explica un ejemplo de un derecho que ejerces como ciudadano. Hablábamos de que la Constitución es la fuente originaria de los derechos que tenemos como ciudadanos. Entonces pueden investigar quizás en la Constitución, en la parte de los derechos fundamentales. Tenemos derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la libre expresión y otros diferentes derechos. Entonces, ¿cuál de estos a ustedes les llama la atención para explicar? Y expliquen un ejemplo de alguno de estos derechos que ustedes ejercen como ciudadanos. Eso es todo por hoy y nos encontramos en la siguiente clase. Dios les bendiga.